Si quieres quitar el fondo de tus imágenes así de fácil, en este vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo con Windows 11 y sin necesidad de instalar nada. Bien, lo primero es que tienes que tener una versión actualizada de Windows 11, porque esto viene en versiones recientes, con lo cual si es muy antigua, de hace un par de años o así, no lo vas a tener. Y lo siguiente que tienes que hacer es buscar la aplicación Paint, la clásica aplicación Paint que viene con Windows desde hace décadas. Para ello lo único que tienes que hacer es venir aquí a la zona de búsqueda o pulsar la tecla de Windows y escribir Paint, y en las opciones que te salen escoger la que es Paint a secas, porque también hay Paint 3D y también incluso puedes tener instalado, como tengo yo, Paint.net. Lo que te importa es Paint, ¿vale? Que es este programa que ya tengo abierto aquí. Bien, Paint es, la verdad, un programa de diseño gráfico muy limitado, pero sí que tiene una característica que es la que nos interesa, que es muy interesante, que es esa de quitar los fondos con IA. Entonces, tengo aquí abierto Paint y lo que voy a hacer es arrastrar alguna de estas fotos que tengo en el lateral para hacer pruebas y vamos a ver qué tal funciona. Por ejemplo, voy a arrastrar esta primera que tengo aquí y al arrastrarla la abre y aquí tengo una que en principio parece bastante fácil porque, bueno, tiene un fondo bastante liso que contrasta con la persona que está en primer plano, pero fíjate que este hombre tiene pues unos pelos complicados, rizos, ¿no? Que saltan por ahí y que eso ya es un poquito más complicado. Bien, pues lo único que tienes que hacer es eso, abrirla en Paint, en este caso yo la he arrastrado, pero puedes venir por archivo, abrir y es lo mismo, y fíjate en este botoncito que tenemos aquí, justo este, que es quitar fondo. No tiene tecla rápida, es solo darle. Bueno, pues al darle, en un instante, la analiza y ¡plas!, le quita el fondo. Y fíjate que lo hace muy bien. Tiene incluso estos pelos que salen disparados correctamente recortados. Con lo cual ya tenemos la fotografía así. Ahora podemos hacer dos cosas. Una es ponerle otro fondo aquí mismo, que ahora te explico cómo, o la otra es guardarla a disco para poder utilizarla con un programa gráfico un poquito más decente, ¿vale? Entonces, ojo, tienes que guardar esta foto no simplemente dándole aquí a guardar, porque si te fijas, esto es formato JPG, que es el habitual para las fotos, porque hacen que pesen poco sin perder casi calidad, pero tiene el problema de que no soporta transparencia. Por lo tanto, para poder guardarla y poder reutilizarla y luego cambiar el fondo y hacer con ella lo que quieras, tienes que venir a Archivo, Guardar como, y fíjate que te salen varias opciones de formato y el adecuado es PNG. PNG es un formato que ocupa mucho más las fotos, pero no tiene pérdida de calidad y además soporta transparencia. Con lo cual, al darle aquí, te va a decir que lo grabes con el nombre que quieras, le voy a dejar el mismo y guardar. Y aquí la tenemos y fíjate que está sin fondo. Si ahora la arrastro de nuevo aquí para abrirla, queda igual. Ahora, fíjate que tengo el PNG y no el JPG abierto y es exactamente la misma foto con la transparencia. Bien, la otra opción que tienes, en vez de guardarla, como he hecho yo, es venir aquí a este botón que pone capas y al hacer esto, te abre aquí una barra en el lateral donde tienes distintas capas, en este caso solo una, porque las fotos normalmente solo tienen una, pero nos permite, con este más de aquí, añadir más capas. Y al añadir más capas, si las muevo, las que están más arriba quedan por encima de las que están por debajo. Por lo tanto, si yo ahora vengo aquí y, por ejemplo, escojo un color liso, el naranja este, vengo aquí a rellenar y relleno en la capa en la que estoy trabajando, hay que asegurarse de que estoy en la capa de fondo, en este caso, capa 2, la capa de fondo, y le doy, fíjate que me rellena el fondo y me pone directamente ese color y esta, como está por encima, queda adelante. De hecho, la puedo arrastrar y fíjate, si la pongo debajo desaparece, porque esta prevalece. Las de arriba siempre quedan por encima de las de abajo y las partes que sean transparentes hacen que se vea lo que está debajo, ¿vale? De hecho, aquí también puedes darle a ocultarlas, mostrarlas, incluso pues puedo tener más de una capa. Por ejemplo, vengo aquí, añado otra más y fíjate que ahora, por ejemplo, puedo coger este fondo de oficina que tengo aquí y añadirlo a esta capa, asegurándome de que la selecciono, me voy a Archivo, importar el lienzo desde un archivo. Y al hacer esto, me saca, en este caso, la carpeta que ya tengo abierta en el otro lado y escojo algo que quiero meter en la capa actual, por ejemplo, este fondo de oficina que tengo aquí, le doy y fíjate que me lo ha colocado de fondo, de abajo, y como está por encima del fondo naranja, pues es el fondo que sé. Con lo cual, pues he colocado de repente a esta persona en otro lugar. Si ahora subo este fondo, quedaría naranja, etc. ¿Vale? Puedo jugar con lo de mostrar o ocultar y la posición de las distintas capas. Ahora puedo venir aquí, Archivo, Guardar, como, y lo puedo guardar ya como JPG porque en este caso lo voy a llamar 00-fondo cambiado, aceptar. Fíjate que como el JPG no soporta distintas capas, me dice que la va a guardar como imagen plana, es decir, hace la mezcla de todas y la guarda. Voy a decir que sí, ahí está, y aquí está guardada ya con ese fondo cambiado. Bien, ahora voy a crear una nueva imagen aquí, la voy a dejar en blanco por defecto. Bueno, le he dado a Control N, pero puedo venir aquí, Archivo Nuevo, que es lo mismo, ¿vale? Y simplemente vamos a comprobar qué tal es sacando los fondos con distintas imágenes un poco más complicadas. Por ejemplo, esta de aquí, la voy a arrastrar, la voy a meter en pantalla. Fíjate que este abrigo marrón y la piel de este chico contrasta poco con estos colores de aquí, con lo cual, supuestamente en estas zonas, por ejemplo, entre el brazo, aquí al lado del abrigo y
por ejemplo aquí en la cara, esta raya que queda detrás, debería ser difícil de sacar, y en otros programas de quitar fondos, pues lo hace regular. Vamos a ver qué tal lo hace Paint. Le doy, y fíjate que lo hace casi perfecto. Queda aquí al lado de la cara un poquitín de ese fondo, pero quitando eso lo hace bien, quita toda la raya esa, quita lo que tenía entre el brazo, etc. Funciona de maravilla también en estos casos. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Esta chica tiene también un fondo poco contrastado, ¿no? Pero parece fácil y a ver qué tal lo hace. Bueno, pues lo quita también muy bien, incluido el pelo. Esta sí que es una foto bastante complicada porque el pelo de la chica, fíjate lo poco que contrasta con el fondo y estas zonas que tiene donde está realmente mezclado con el fondo. Entonces esta es muy complicada, la seleccioné por eso y vamos a ver qué tal lo hace. Vale, pues fíjate que aquí ya recorta un poco peor el pelo, incluso le mete aquí este espacio en blanco, con lo cual para utilizar esta foto con otro fondo va a tener que ser un fondo poco contrastado para que no se note demasiado. Pero esto es normal y hay muy pocos softwares con los que yo haya probado esta foto que lo hagan bien, pero fíjate que funciona bien. ¿Y qué pasa si en vez de una persona hay varias personas? Como por ejemplo esta imagen de aquí donde hay dos. Bueno, pues a ver si es capaz de detectar, y efectivamente detecta perfectamente a las dos personas, el pelo y demás, o sea que funciona con una o varias personas. Finalmente, me interesa saber qué tal funciona con otras cosas que no sean personas, porque muchos de estos algoritmos están preparados para trabajar solo con personas y reconocer personas respecto al fondo. En este caso tengo aquí, por ejemplo, esta foto de un coche, que además tiene esta luz ahí que está haciendo que contraste poco en este lado, los reflejos de aquí del parabrisas, es decir, es una foto de un coche y además relativamente difícil de recortar, porque encima tiene otros coches por ahí, ¿no? Están en segundo plano, pero no sabemos si va a reconocer solo este o los demás. Vamos a probar. Y efectivamente lo reconoce bien, lo recorta perfecto a pesar de ese poco contraste con la luz y demás. Es muy bueno recortando imagen. Aquí tengo otra un poco más complicada, que es muy oscura, con muy poco contraste con el fondo. Tiene esta sombra aquí delante, que no es parte del coche, es parte del suelo, ¿no? Porque es una sombra. Y vamos a ver qué tal lo hace aquí. Y fíjate que nuevamente lo hace muy bien. Aquí parece que le falta un poquito de la rueda, vamos a deshacer, pero es que realmente en la foto original no se ve. O sea que lo hace muy bien. Y finalmente con los coches tengo otro más aquí, un poco más complicado porque todavía hay menos contraste, especialmente en la parte de abajo de las ruedas, y además tiene esta valla que siempre complica un poco las cosas. Vamos a ver. Y nuevamente lo hace muy bien. Deja aquí un poquito de valla, en cuyo caso podemos seleccionar, recoger ese rectangulito o incluso hacer una selección con forma libre, de manera que podríamos hacer así a mano, en un circulito si fuera más complicado. Le damos a suprimir y ya eliminamos eso. Pero en general lo hace prácticamente perfecto. Y de hecho aquí vamos a verlo porque a veces parece que lo hace bien, pero cuando le pones un fondo la cosa cambia. Si ahora le pongo un fondo, bueno, mejor de otro color, le voy a poner el naranja, que suele ser bastante interesante para ver los contrastes. Fíjate que sí, lo hace muy bien, está muy bien recortada, por lo tanto está estupendamente. Puedo cargarme esta capa y ya puedo guardarla en PNG para tenerla y usarla en otro lado. Y finalmente lo que quiero probar para terminar es si reconoce otro tipo de formas ya más raras, o sea, algo que no se sabe ni lo que es, como por ejemplo esta mascota que tengo aquí, que es la mascota del lenguaje de programación Java, que tiene un fondo complicado porque es un naranja con otro naranja más claro, pero que se parecen mucho, y encima no sabemos ni siquiera qué es esto. Esto es un monigote y la IA no sabe identificarlo. Entonces vamos a probar y vamos a ver si lo hace bien. Como ves, es rapidísima y nuevamente la clava. Solo queda aquí un poquito de esa sombra naranja, otro poquito aquí, que igual no se aprecia, pero si le ponemos un fondo, en este caso con el color blanca. Bueno, pues fíjate que quitando esa sombrita, de ahí lo ha recortado muy bien y esta sombrita realmente forma parte de la figura. Aunque, bueno, puedo venir nuevamente aquí y si no la quiero, pues la recorto, en este caso con una forma libre, que es más sencillo porque puedo hacer estos quiebros. Ahí está. Y, bueno, he recortado donde no era, tenía que haberlo hecho en la parte de arriba, en la otra capa, ¿vale? Pero yo creo que no pasa nada por dejar esa sombra ahí, ¿no? Entonces, en resumen, Paint sigue siendo un programa de edición muy malo, pero es extremadamente bueno recortando fotografías y dejando solo los sujetos principales de las mismas. Yo, de hecho, es para lo único que lo uso. Te ahorra tener que estar conectado a internet, subir fotos a páginas de las que hay por ahí que quitan el fondo, que sabe Dios a dónde van, y encima es rapidísimo. Utiliza una GPU en caso de que la tengas y si no, utiliza el procesador del sistema y ya ves que por complicada que sea la foto lo hace en unas décimas de segundo o como mucho en un segundo si es una foto muy grande y con muchos detalles. Con lo cual es ideal. Te recomiendo que la utilices para hacer retoque fotográfico en tu equipo local con Windows 11.